Continuamos y una vez que tenemos la composición, tú imagínate que dices, bueno, yo quiero ecualizar este sonido, porque este sonido no me gusta y yo quiero ecualizarlo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo tendría que hacerlo? Pinchas en la pista, que se ilumine de blanco la pista, y le das a la E. O bien, si tienes oculto el inspector, simplemente en la pista pinchas en la E. Y te sale esta ventanita donde tenemos nuestro ecualizador. Este ecualizador es un ecualizador de 4 bandas, 1, 2, 3 y 4, ¿vale? La izquierda, la 1, se utiliza mayormente para la zona de los graves subgraves, la 2 y la 3 para lo que serían los medios y la 4 para lo que serían los agudos. Digamos que yo a este canal quiero quitarle un poquito de graves. Cogería la banda 1, la encendería y bajaría de esta forma para quitarle los graves a esta voz que tenemos aquí. Si le damos al play, veremos que realmente mucho grave no estamos quitando. ¿Por qué pasa eso? Bueno, pues porque cuando nosotros hablamos de graves, tenemos que entender que si el sonido que hemos grabado no tiene frecuencia en cierta frecuencia que estamos eliminando, no va a pasar nada. Es decir, si aquí no hay sonido, por mucho que yo baje, 0 menos 0 es 0, ¿vale? Si no hay frecuencia, por mucho que tú quites, va a seguir habiendo 0 frecuencia. Entonces el ecualizar es el arte de saber a partir de qué punto, digamos, tenemos que estar quitando o poniendo frecuencias para que todo suene natural. Si yo además cojo aquí la frecuencia y digo, no, a partir de 100 no. Quiero que me lo filtres a partir de por lo menos 500 o 600. Y vuelvo a escuchar, fíjate ahora. ¿Ves cómo ahora el tum suena como muy apagado? Tum, tum. Al igual que si le doy más ganancia hacia arriba, suena mucho más bruto, mucho más antinatural, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Pero si le doy muy abajo, y esto que es una voz, encima una voz de hombre, que es mi voz, digamos, le quitamos todo esto, pues lo que hace es quedarse prácticamente un siseo. Porque, bueno, las voces es otra cosa a estudiar, evidentemente, que se sale del curso, digamos, porque el tema de las voces es su propio rango de estudio, por decirlo de alguna forma, ¿no? Tienes que estudiar todo lo que puedas sobre voces, porque las voces es un mundo impresionante. Entonces, pues dependiendo de si es chico, de si es chica, de la edad, de su propio carácter y timbre, de la tesitura, todo ese tipo de historias te van a hacer que puedas ecualizar, añadir armónicos y tal de otra forma. Pero bueno, esto sería como lo básico a la hora de trabajar con Cubase con los distintos canales. Como nosotros tenemos 4 puntitos de ecualización, que aún así la ecualización también la veremos un poco más en profundidad, yo podría coger este canal y decir, bueno, pues quito aquí, pongo aquí y levanto un poco así. Al hacer esto, este sonido sonaría de esta forma. Como ves, un poquito más agudo y un poquito más, digamos, centrado. Pero esto, lo que tienes que entender sobre todo, es que no es una edición destructiva, no, es una edición que tú puedes siempre cambiar. No tienes por qué aplicar esta ecualización a este sonido, sino que esta ecualización va a estar activa siempre que tú estés trabajando y en cualquier momento, tú imagínate que ya estás por el minuto, digamos, 4 de tu canción, una cosa así. Aunque estés por este momento, tú siempre vas a poder volver a abrir este canal y decir, oye, ¿qué me pasa con el punto 3? Pues lo regulo un poquito y lo pongo donde yo crea conveniente, ¿vale? Entonces, de esa forma llegaríamos a ecualizar. Acuérdate, siempre tú tienes un canal, pues pinchas en ese canal, le das a la E, se abre el editor y aquí puedes hacer lo que quieras. Pero como estar abriendo pantallitas a mí no me gusta mucho, yo prefiero tener siempre visible o prácticamente siempre el inspector y dentro del inspector pues yo aquí tengo ecualizadores y aquí puedo hacer exactamente lo mismo, aunque ya es un poco que tú vayas eligiendo y también es un poco, o sea que esto no es algo que siempre tengas que hacerlo así, son distintas formas de hacer lo mismo, entonces dependiendo del día lo harás de una forma o lo harás de otra. Ahora digamos que yo quiero a otro de los sonidos, por ejemplo este de aquí abajo, meterle una reverberación. ¿Cómo lo puedo hacer? Pincho aquí, pincho en inserciones y dentro de inserciones hago clic y busco por ejemplo Runworks, ¿vale? Cualquiera de ellas.
lo pones ahí y entonces si yo escucho este sonido, ahora sonará así. Si yo quiero preescuchar el sonido sin el efecto, si te fijas, tiene aquí un botón para apagar el efecto. Cuando lo enciendes, cuando está en azulito, está la reverb activa y cuando está en gris, está desactivado. También si te fijas al lado hay otro botón que es bypass. ¿Qué significa bypass? Bueno, pues bypass es como apagarlo pero sin apagarlo. Es decir, tú lo apagas pero el consumo sigue estando. Con lo cual hay muchas veces en las cuales conviene más apagarlo del todo a ponerlo en bypass. Pero hay cierto tipo de plugins que no permiten el uso del bypass, con lo cual por fuerza tienes que apagarlo. ¿De acuerdo? Son plugins a lo mejor de dinámica o plugins que consumen mucho ciclo de CPU y entonces no te queda más remedio que apagarlo porque no tienen ni siquiera bypass activo. Entonces yo en esta reverb podemos darle un poco de tiempo de reverb y si escuchamos en este punto, fíjate, ahí tendríamos la cola de la reverb. Entonces ahora vamos a tener el primer canal con ecualización, otros 3 sin nada, solo secuenciados, puestos en línea de tiempo, y este de aquí abajo con reverberación. Si yo escucho todo, pues sonaría así. Como ves, ha habido un pico de CPU, por eso te digo que es importante tener lo que es VST Performance aquí integrado, porque así estás viendo continuamente si pasa algo raro. Como estoy también con el ordenador, digamos, comprimiendo ficheros, tal y cual, pues hay veces que el procesador, digamos, él mismo se crea algún conflicto y se corta el audio de la estación de trabajo. De todas formas, son momentos puntuales y solo te tienen que preocupar si es algo continuo. Es decir, si tú estás trabajando y ves que metes una pista y ya con una pista el ordenador no te va, pues es que está pasando algo raro. Entonces, nosotros aquí ahora queremos también, por ejemplo, digamos, meterle un delay a esta pista. Venimos a inserciones, pinchamos aquí y le ponemos, por ejemplo, ping pong delay. El ping-pong delay es un poco difícil de comprender, ¿vale? Pero así alguna cosilla fácil para que practiques. Bajas aquí la mezcla al 25%, por ejemplo, 25-26, está bien. Y aquí le pones 1.8D, ¿vale? Con esta configuración ya te vale para hacer este efecto. Si yo le doy al play, mira. Entonces, si yo ahora escucho todo, tendremos este resultado. De esta forma, como ves en un momentito, a solo estos sonidos le estoy metiendo ping-pong delay. Recuerda que las inserciones son independientes para cada uno de los canales. Cada uno de los canales, cada una de las pistas va a tener sus 8 plugins de inserción, ¿vale? En esta pista de aquí, de momento todavía no hemos metido nada. También vamos a aprovechar para ir renombrando las pistas. Esto sería, por ejemplo, la voz, pum. Esto sería, por ejemplo, los Charles, también la nomenclatura y todo eso es importante. Aquí en mi perfil tengo más cursos y mucha más información. Échale un ojillo porque es importante que vayas aprendiendo todo este tipo de historias. También tenemos por aquí los finger claps, que no son finger claps del todo, pero bueno, tenemos por aquí los Charles 2
Y tenemos por aquí también el Fingerclap 2 también, lo ponemos así, ¿vale? Que Fingerclap realmente es un chasquido de dedos, pero aquí pues es un sonido vocal, pues bueno, para, digamos, ir tirándonos, vale. Si yo aquí le pongo, por ejemplo, verde, a este Charlie le pongo, por ejemplo, este azul un poco más oscuro, a este le pongo este azul más oscuro, al bombo le pongo, por ejemplo, morado, y a este de aquí le ponemos también el verdecito, podemos coger y podemos, digamos, ir juntando por grupos. Esta es una cosa independiente, esto es más o menos lo mismo y esto también. Entonces, escuchamos. Como ves, él siempre se va a estar repitiendo hasta que yo no quite este botón. Él va a estar aquí haciendo bucle absolutamente todo el rato. Yo aquí puedo coger y puedo decir, bueno, pues vamos a cerrar esto. Me voy a seleccionar todo esto. Y como lo tengo perfectamente cuadrado y quiero duplicarlo además al final de la secuencia, podría hacer un control D o un comando D, ¿vale? Y aún así siempre te recomiendo que aún así hagas zoom aquí y te asegures de que está perfectamente copiado en el punto tal y como lo quieres. Como lo tengo ahora ya todo duplicado, puedo seleccionar todo y con un atajo, que ya iremos viendo más atajos, no te preocupes, hacemos esto así y ahora tenemos dos secciones exactamente iguales porque son duplicadas. ¿Qué puedo hacer yo aquí en este punto? En este punto puedo coger y puedo decir, bueno, pues este me lo voy a duplicar aquí, este me lo voy a duplicar aquí y este me lo voy a duplicar, por ejemplo, aquí. Aparte, este, como se sale un poquito de lo que es el bucle, y eso no nos interesa, desde la esquina inferior derecha pinchamos, retrocedemos y luego le hacemos también un fade out. Si ahora escuchamos, veremos que tenemos la primera sección como ya la teníamos y ahora la segunda sección con estas nuevas cositas que hemos cambiado. Este de aquí arriba, que te lo voy a poner, por ejemplo, en naranja, y tanto este como este lo seleccionamos y le ponemos naranja. Todo lo que está en naranja es nuevo que hemos añadido sobre la sección de antes. ¿Para qué sirve esta técnica? Pues una canción al final es algo dinámico, una canción es algo que va siempre avanzando a lo largo del tiempo. No es un patrón de 4 cosas que te hagas repitiéndose y ya está. No, una canción es un viaje. Una canción es algo romántico, una canción es algo que tiene que llegar al corazón de la gente. Y con esto no me refiero a que sea música moñas. Incluso un tema de house puede llegar al corazón de la gente, ¿vale? Lo que me refiero es que esté bien hecho, que esté bien producido y para eso tienes que quitar de aquí, poner de allí, meter un elemento que la gente no se espera, quitar ese elemento de una forma elegante. Es un arte y ese arte requiere detallismo. Con lo cual, aquí nosotros ahora tenemos dos bloques, este que es el primero y de aquí para adelante que es el segundo, con variaciones que las hemos puesto en naranja. Si escuchamos todo... Y como ves tenemos ahí algo bastante chulo. Vamos a ir a la pista de grabación otra vez y vamos a grabar otra historia. He grabado esta voz, ¿vale? Haces así y ya está, y te lo grabas. Creamos una pista nueva. ¿Cómo? Más pista de audio. ¿Por qué lo voy a hacer así? Bueno, lo primero porque quiero asegurarme de que la nueva pista esté en estéreo. Si yo desde aquí duplico hacia abajo, él me va a crear esta pista, va a ser una copia de la que viene, es decir, aquí no hay efectos ni nada, pues aquí tampoco va a haber efectos, pero esta pista es en mono y yo quiero una en estéreo y cuando está creada ya no lo puedo cambiar. Entonces, ¿qué pasa? Que ese sonido quiero que esté en una pista estéreo. ¿Por qué? Bueno, realmente siempre vamos a utilizar pistas en estéreo, porque la reverberación, por ejemplo, tú aquí no lo estarás notando mucho porque imagino que todavía no sabrás de estos temas de mezcla y demás, pero la reverb siempre tiene que estar en estéreo para que rellene
todo en las frecuencias y vaya dando pinceladas de microfrecuencias en el rango que se escucha. Cuando la pista es mono esto no pasa. Cuando la pista es mono, la reverberación se vuelve cavernosa, se vuelve en el centro de la mezcla y queda muy rara, ¿vale? Ahora lo estamos haciendo así, fíjate que todas las pistas son en mono porque solo vemos un circulito y tenemos reverb, pero es que en este punto estamos practicando, no pasa nada. Pero cuando nos centremos, digamos, o cuando te vayas a centrar en mezcla y quieres que suene además bien, todo aquel sonido que quieres que lleve reverb, ese sonido tiene que estar en una pista estéreo o al menos que la configuración final sea en estéreo, ¿vale? Entonces aquí ahora cogemos, le damos al más, añadimos pista de audio, aquí no en mono, ¿vale? Aquí en estéreo, porque si lo vuelves a poner en mono estamos en las mismas. Pones estéreo, le das a añadir y este ya lo llevas aquí abajo. Este, como ves, se pasa un poquito de la secuencia, así que lo cojo y lo tiro hacia la izquierda, le hago un fade out y además aquí al principio le hago un fade in. Si yo escucho este sonido entero, puedo escucharlo tal y cual, pero si además abro el editor y escucho, puedo ver su análisis. ¿Qué quiero hacer? Quiero quedarme solo con los subgraves. Me voy al punto número 4, bajo y muevo la frecuencia hacia atrás. Si escucho ahora, fíjate. Desmuteo la pista y ahora escucho todo lo que teníamos de antes más este sonido por aquí abajo. Así que ya ves, en un momentito pues vamos haciendo este tipo de historias. Vamos a parar aquí y seguimos en la siguiente clase. Soy Alex Track One, tu profesor de música electrónica. Hasta ahora.